buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? ¡Qué alegría ver a Benigno aquí! ¡Wow! Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense. Pasó 2 semanas en el hospital y ninguno de nosotros lo sabíamos. Y no sé si él sabía que él estaba en el hospital tampoco. No, pero gloria a Dios que pudimos encontrarlo. Y entonces, por poco hicimos un libro. ¿Se acuerdan de esos libros buscando a cómo era Wally? Bueno, estamos ahí buscando a Benigno. ¿Dónde está Benigno? Y estaba en el hospital el hermano. Entonces, pero gloria a Dios, el Señor hace milagros, cumple promesas, ¿verdad? Y es luz en la oscuridad, como hemos cantado. Y no es fantasía, no es real. Y así como el Señor es real, vamos a leer su palabra y vamos a conocerlo más. Y vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 21 al 23, Marcos 13, 21 al 23, y en honor a la lectura de la palabra de Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies, y entonces Marcos 13, 21 al 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. No hay excusa. Nos lo ha dicho todo antes. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la forma como, Señor, tú nos cuidas. Tú nos sanas, Señor. Y a lo mejor no nos sanas de la manera como nosotros queremos, pero es para nuestro bien, porque así tú nos ayudas a entender que nuestra dependencia no es de nosotros mismos, ni tampoco de los médicos, sino nuestra dependencia es totalmente sobre ti, Señor, y en ti. Gracias, mi Dios. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro proveedor. Y así como lo hemos referido antes en este día, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Yeshua, el Mesías. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú ablandando nuestros corazones para escuchar tu voz. No lo que yo diga, no. Lo que dice tu palabra, eso es lo que cuenta, Señor. Porque tú prometes que tu palabra no volverá atrás vacía, Señor. Y así es. No queremos salir de aquí vacíos. Queremos salir de aquí llenos, no solamente de esperanza, no solamente sintiéndonos bien, no, porque a lo mejor salgamos y no estamos sintiéndonos bien, pero sabemos que tenemos que tomar ciertos pasos en nuestras vidas para que tú hagas el bien en nuestra vida. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, claro, hemos estado leyendo Marcos 13 por algunos domingos, y a mí me impresiona que muchos que se dicen ser creyentes en Cristo Jesús o creyentes en Yeshua el Mesías
viven sus vidas como si Él nunca volvería. Sí, eso de que Él vuelve, eso ocurrió en los 90, cuando estaba el boom de las novelas de Tim LaHaye, ¿verdad? Y dejados atrás y todo. Pero muchos creyentes parece que ya han dejado eso atrás, porque quieren vivir en lo ahora, en lo que ahora es el boom del momento. Pero así como acabamos de leer, que el Señor Jesús nos dijo todo esto antes. Lo hemos tenido plasmado aquí en las páginas, por lo menos del Nuevo Testamento, pero aún más en el Antiguo Testamento también, por miles de años. Entonces, ¿saben qué? Donde quiera que la palabra de Dios se haya impreso en cualquier lado del mundo, ninguna de esas personas tienen excusa. ¿Saben por qué? Porque ya tienen acceso a la palabra de Dios. Ojo, yo entiendo que hay tribus o que hay personas que están bajo persecución, lo entiendo, pero aún así tienen acceso a la palabra de Dios. El Señor se encargará de que su mensaje llegue. Se encargará de hacerlo. Entonces, como la gente vive como si Él nunca volvería, tengo que hacer la pregunta: ¿soy yo así? ¿Somos nosotros así? Lamentablemente tengo que decir que sí, en muchas ocasiones. Pero en realidad espero que estemos velando y apercibidos de los tiempos en los que vivimos. No nos dejemos engañar por aquellos que quieren aparentar ser hermanos en la fe, pero en realidad no lo son. Y eso puede ocurrir en cualquier lado. Puede ocurrir hasta aquí mismo. Puede ocurrir en cualquier lado. Pero Yeshua especificó acerca de los eventos del futuro. Y hemos leído en otras ocasiones, y quiero que lo busquemos ahí mismo en Marcos 13, pero vamos a leer los versículos 4 al 6. Marcos 13, 4 al 6, vemos que los discípulos le preguntaron al maestro, y sabemos que los discípulos que le hicieron esta pregunta era el papá, de lo que nosotros creemos, el papá de Juan Marcos, el que está escribiendo este evangelio, el papá que era Simón Pedro, su hermano Andrés, y también Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan de los 4 pescadores? Bueno, esos son los que están ahí en el monte de los Olivos, hablando con el maestro. Y entonces vemos el versículo 4 de Marcos 13, dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque el Señor les había prometido de que en algún momento, porque estaban mirando el templo desde el monte de los Olivos, están mirando el templo, y Él estaba diciendo que pronto eso sería destruido. Y entonces, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, y esto es muy importante, hermanos: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas hemos sido engañados? ¿Verdad? Hay algunos, parece que no, gloria a Dios. O por lo menos todavía están durmiendo, están descansando en el Señor. Los que descansaron primero en el Señor resucitarán primero. Muy bien.
están cumpliéndolo aquí, yo soy instrumento de eso. Ok, entonces, mirad que nadie os engañe. Versículo 6, porque vendrán porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, y engañarán a muchos. Ahora, esta mañana, bueno, ayer estuvimos haciendo un poquito de chiste del asunto de los caballeros, porque ya estábamos diciendo, no, el pabellón Príncipe Felipe es muy chiquito para el Shaddai, vamos a la Romareda, ¿verdad? Por eso estamos llenando el estadio de la Romareda en esta mañana, ¿verdad? Pastor, está delirando, sí, parece que me está bajando el azúcar ya. No estamos en la Romareda, estamos aquí en la calle Molino de las Armas, en este localcito, gloria a Dios por este local. Pero lo interesante es que hay muchos que han venido diciendo que son o vienen en el nombre del Señor y hasta dicen que son el Cristo. Y engañarán, y han engañado y seguirán engañando a muchos. Ahora, en esos primeros versículos de este capítulo nos ayudan a ver que no todos los que se decantan venir en el nombre del Señor traen buenas nuevas de salvación. Jesús nos advierte que tales personas engañarán a muchos. Ya puedo oír a algunos preguntar, si aquí Jesús mismo nos advierte que debemos estar alertas para no ser engañados, y aquí viene la pregunta, ¿cómo sabemos que tú no nos estás engañando? ¿Cuántos pastores creen ustedes que se han hecho esa pregunta? No, yo creo que ninguno diría, sí, yo les estoy engañando. Ninguno ha dicho eso, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Bueno, sí, yo lo digo, pero... Ok, ya Alex, ya. Gloria a Dios por Alex, porque tanto él como Daniel, van por él. Sí, los fariseos de la... No, está echando broma. Pero vemos, nadie hace eso. Imagínense, ¿se acuerdan? Bueno, algunos de ustedes ni estaban vivos en aquellos días, pero en el 79, había este loco de los Estados Unidos que llevó un montón de gente a Guyana, ¿verdad? Y allá todos literalmente bebieron el Kool-Aid y murieron, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jim Jones, el de esa secta, que Jim Jones le dijo a su gente que él los estaba engañando a todos? No. Y todo el mundo se bebió el Kool-Aid. A lo mejor ustedes no saben lo que es el Kool-Aid. Bueno, algunos no saben lo que es Kool-Aid. Kool-Aid es una bebida, claro, no era Kool-Aid lo que estaban sirviendo ahí, pero es como una bebida de estos de paquetitos de como Tang. Aquí había Tang. Sí. O sea, pero rojo. Y claro, lamentablemente ese Kool-Aid tenía cianuro. Entonces, o sea, ese ingrediente secreto no le dijo a nadie y todo el mundo ahí bebiendo y todo el mundo quedó ahí. Entonces, pero el detalle es cómo sabemos que yo no les estoy engañando. ¿O nunca se han preguntado eso? Bueno, a lo que yo les respondo, tienen que ponerme a prueba todos los días. Ya dirán, bueno, ya por lo menos Daniel y Alex están ahí.
Pero al mismo tiempo, yo tengo que decirles a ustedes que tienen que ponerse a ustedes mismos a prueba todos los días. Y me preguntarán, ¿cómo hacemos eso? Ya, Gersa, ya terminó la predicación leyendo la palabra. Vamos a recoger la ofrenda y vámonos. No se quemará el pollo hoy, gloria a Dios. No, pero sí, es verdad, hay que leer la palabra. Pero tienen que ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. No es solamente leerla por leerla. Ay, no me gusta. Me gusta el Salmo, ¿cuál es? ¿El 91, 92? 91 y el Salmo 23. Esos son los que me gustan, porque los demás me acusan. Entonces, pero vemos que hay que leer y ser buenos estudiantes. El apóstol Pablo no temía, y esto es algo importante, no temía ser puesto a prueba por las personas a quienes él les estaba compartiendo la palabra de Dios. O sea, si yo me paro aquí, yo debo estar dispuesto a recibir preguntas, no en este momento, pero durante la semana y eso, o sea, de preguntar, mira, pastor, tal y tal cosa. ¿Qué dice la palabra? Vamos a mirar la palabra, ¿verdad? Y entonces vamos a buscar en el libro, manteniendo algo en Marcos 13, porque volveremos ahí, milagrosamente, ¿sí? Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17, versículos 10 al 12. Y claro, lo interesante es que justo los versículos antes de Hechos 17, 10, antes vemos a Pablo pasando solamente 3 semanitas en Tesalónica. 3 semanitas comenzando la iglesia en Tesalónica y ahí lo corrieron de ahí. Entonces, de ahí se va para un lugar que se llama Berea. Hechos 17, 10 al 12 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Dónde fueron? Al lugar donde estaba la palabra de Dios, en la sinagoga. Porque ahí sí estaban los rollos. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, estaban en Berea y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, lo escucharon, lo entendieron, pero, ojo, pero ¿qué hicieron? Escudriñando, ¿cuánto? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escrituras estaban buscando? Todo el Antiguo Testamento. A ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y ojo, no tenían las aplicaciones aquí. Bueno, vamos a ver. No. Oh, por eso dice todos los días, no todo el mundo tenía la palabra de Dios en su casa, tenían que ir ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Dónde tenían los rollos? Bueno, detrás de, bueno, claro, no era una cosa así, por supuesto, pero tenían los rollos, no rollazos, o sea, ahí sí que dice, eso sí que un rollo, tenían los rollos puestos en un lugar que se llamaba el arca, no era el arca de Noé ni el de Moisés. Por cierto, ¿cuántos animales entraron al arca de Moisés? Muy bien, muy bien. Entonces, no por si acaso, uno tiene que estar. Ok, entonces, pero entonces tenían que, y ojo, no tenían ni capítulos ni versículos, o sea, no, ellos tenían que ir leyéndole, y por eso pasaban todos los días buscando a ver lo que había predicado Pablo un día, estaban buscando el resto del día, de los días de esa semana, a ver qué era lo que Pablo había dicho y si encajaba con lo que estaba ahí. Ya, que no era que, ay, sí, ay, abrí la Biblia, ay, no, prefiero la aplicación. Por favor. Tenemos todo, hasta capítulos, versículos, o sea que es más fácil de encontrar las cosas, pero ellos no, ellos
con los rollitos. Entonces, vemos que dice ahí, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12 de Hechos 17. Así que creyeron, ¿cuántos? Muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, mucha gente fueron convencidos por ¿qué cosa? Sí, el Espíritu Santo, pero usando la palabra de Dios. No era por las palabras de Pablo. Pablo no se puso ahí a hacer su asunto y, ay, sí, oh, qué lindo habla. Estaba hablando pepera. No. Fueron y chequearon a ver si era cierto. Y como era cierto, creyeron y dijeron que sí. Amén. Amén. Y así debe ser. Así debe ser. Y entonces es importante notar que aquellas personas en la ciudad de Berea no llegaron a sus conclusiones solo porque Pablo les caía bien. O solo porque era muy inteligente. O porque era guapo. O carismático en su personalidad. Nos dice claramente el versículo 11, volvemos ahí, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, estudiando, mirando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ellos escucharon a las predicaciones de Pablo, pero no se quedaron inmóviles. Dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar, según la RAE, significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente. En términos de hoy día, ¿cómo sería, Josué? Hincar codo, ¿verdad? Amén. Entonces eso requiere hincar los codos. No empinar los codos. Hincar los codos. Ahora bien, y esto nos trae a la palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento para escudriñar. Ya todo el mundo el pastor ya entró en los griegos, ya. La palabra griega es anacrino. Anacrino. No llamen a sus hijos anacrino. ¿Okay? Ay, voy a nombrar a mi hijo anacrino. No. Anacrino, o sea, esta palabra en el griego tiende a ir más allá de solamente examinar, inquirir o averiguar cuidadosamente. La palabra griega de anacrino significa investigar, preguntar, acusar, discernir, examinar, interrogar, y la última palabra que a muchos no les gusta. No debemos hacer esto. Esa palabra es juzgar. Juzgar. Debemos hacer la salvedad que no estamos hablando de juzgar a las almas si van al cielo o al infierno, ¿ok? Eso le toca al supremo juez del universo, Jehová Dios. A él solamente le toca eso, ¿ok? Que no es ese tipo de juicio que estamos pasando. Pero ¿cuántas veces no he escuchado, ay, no debemos juzgar a otro? Aunque la raíz griega de la palabra para escudriñar es crino, que significa juzgar. Y aparece montones de veces en toda la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las palabras de nuestro Salvador Yeshua en Mateo 7? Vamos a Mateo 7. Por ejemplo, versículos 1 y 2. Y luego iremos a Lucas 6:37 y luego a Juan 7:24. Pero primero, Mateo 7, 1 y 2.
Mateo 7, 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Ok, ¿qué dice ahí? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, todas esas veces que ves juicio, juzgáis, juzgados y todo eso, es la palabra crino. ¿Ok? O el derivado de esa palabra. Entonces, vemos eso. Ah, sí, ves, el Señor dice que no juzguemos. No, Él no dice eso. O sea, está hablando de otra cosa. Pero vamos a Lucas 6:37. Lucas 6:37. Y ahí encontramos Lucas 6:37. ¿Hay alguien más que quiere leer, por favor? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. O sea, nos da otro punto de vista de que, claro, yo creo que aquí el Señor está hablando de juzgar, de que está mandándolos para el infierno. No, dice, no condenéis, ¿verdad? Y perdonad. O sea, hay que perdonar. Amén. Eso es más difícil, pastor. Más fácil juzgar y condenar. Pero perdonar. Ok. Ahora, al llegar a Juan 7:24. Juan 7:24. Si tenían las páginas pegadas, ahora no. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora sí que estamos llegando al asunto. ¿Qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí nos da otra perspectiva el Señor. Juzgad con justo juicio. Y esto nos ayuda a ver un tema importante que encontramos en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que tenemos que juzgar según qué? Justo juicio. ¿Dónde encontramos el justo juicio? La palabra. Aquí está. Tenemos todo para juzgar conforme a lo que dice la palabra. Ojo, no estoy diciendo de que lo va sacando un texto fuera de contexto y así, no, tienes que leerlo en su contexto y ver, ¿cierto? Ahora bien, lo que sí debemos hacer es juzgar lo que las personas predican y cómo viven conforme a la palabra de Dios. Eso sí tenemos que hacer, porque si no, nos volvemos aún peor que las ovejas. Y lamentablemente, como no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, no sabemos si lo que nos están diciendo es verdad o mentira. Y porque suena bien, o porque dicen que, ay, es la palabra de Dios. Pero no tomamos el tiempo para averiguar, para indagar, para investigar, para juzgar lo que están diciendo y la forma como viven. A ver si está bien hecho. Entonces, el apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan, eso ya es casi al final de la Biblia, primera de Juan, primera, segunda y tercera está justo antes de Judas y Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos allá, primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Primera de Juan 4, 1 al 6. No estamos hablando del Evangelio, sino una de las cartas, la primera carta de Juan.
al pueblo, dice, amados. Versículo 1 de Juan 4, primera de Juan 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Ok? Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque aquí viene, muchos que falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos. Y debo interrumpir para aclarar algo aquí. No estamos hablando aquí de los espíritus manifestándose, ¿verdad? Como seres poseyendo a los humanos. No estamos hablando de ese tipo de espíritu. Claro, si sale eso, tú ya sabes que no es de Dios, ¿verdad? Si estás en esos extremos es porque ya, o sea, ahí empiezas a reprender como loco y no, dejar que el Señor se encargue de ese, ¿verdad? Y orar por su salvación, ¿verdad? Entonces, pero sino más bien lo que conocemos como las doctrinas o pensamientos de los hombres, o doctrinas o pensamientos de los demonios, como, o sea, está explicado en la palabra de Dios. Versículo 2, ahí de primera de Juan 4, en esto conoced el Espíritu de Dios. Ahora estamos hablando del Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo que pasa es que en aquellos días estaba saliendo mucho eso el Cristo gnóstico. O sea, de que la carne era mala, ¿verdad? Todo lo físico era malo y el Señor solamente apareció espiritualmente. Entonces, no puede ser. Entonces, dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan escribió esto más o menos ¿en qué época? En los años 90, no 1990, sino en los 90, literal, 90 después del nacimiento de Cristo. Entonces, cuando Juan escribió estas palabras, no se estaba refiriendo que el anticristo o la bestia ya estaba vivo, sino más bien el espíritu o las ideas anticristianas o las ideas antibíblicas ya estaban siendo manifestadas en sus días. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien, Manuel? Sí, ok. Bueno, por si acaso. Muy bien. Entonces, hermanos, en realidad no debemos temer. No debemos temer, sino más bien confiar en aquel quien ya pagó el precio para la salvación de nuestras almas. Y lo hizo eternamente. Sigue Juan, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es interesante todo esto, que aunque todos estos personajes que proclaman seguir a Dios, el mundo los oye y los siguen. Pero lamentablemente no siguen al que deben seguir. Es a Yeshua el Mesías, es a quien ellos deben seguir. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, por ejemplo, hay todos estos predicadores, o actores, o cantantes, o escritores que aceptan algunas cosas bíblicas, pero rechazan otras y añaden otras herejías. Hay varios de estos personajes. Por ejemplo, y claro, me voy a meter con todo el mundo. Prepárense.
el Don Risas de ahí de Houston, Texas, Joel Osteen, imagínense que él dice, bueno, no solamente dice, pero él promovió y fue uno de los productores ejecutivos de una película dedicada a la Virgen María. ¿Ok? También está este otro que hace el papel de Jesús en la serie esa The Chosen, o El Escogido, o como quieran llamarlo. El tipo es un místico católico y anda ahí invitando a la gente a orar el rosario con él. También está un montón de otros actores, Wahlberg, bueno, todos estos actores que se hacen famosos y todo lo demás y dicen que son cristianos, pero no son cristianos, no están creyendo en el Jesús de la Biblia. Y tantos y tantos y tantos predicadores que se están metiendo en el ecumenismo. Daniel y yo estuvimos en una reunión recientemente donde hasta un pastor estaba pidiendo oración, que se iba a reunir con los católicos carismáticos para un evento juntos. Hermanos, no. Pueden estar seguros que después de que la persona oró por eso, yo no dije amén. Juan termina el pensamiento en el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por esta razón, nosotros en la Iglesia Bíblica El Shaddai deseamos permanecer plantados sobre su palabra. Y eso me voy a meter con otros más ya mismo. Pero volvamos al pasaje que leímos al principio de la predicación. Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos 13, 21 al 23. Pastor, estás llegando al pasaje muy temprano. Estamos más acostumbrados de que terminas la predicación y por fin lees el pasaje de nuevo. No, vamos a leerlo ahora. Marcos 13, 21 al 23. Vemos aquí el 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos, ¿qué? Profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Qué interesante, muchas veces leemos este pasaje pensando que Jesús se está refiriendo a la iglesia. Pero no, en este momento, o sea, cuando él estaba hablando en los versículos 4 y todo eso de Marcos 13, sí estaba refiriéndose a esa época, pero ahora en los versículos 21 al 23 ya estamos en otro momento de la historia futura. Ya la iglesia está con el Señor, ya ha ocurrido el rapto. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel, por supuesto, siempre ha sido el pueblo de Israel, los escogidos. Entonces, aunque hoy día tenemos muchos que se creen Cristos, o Mesías, o profetas y apóstoles de Dios, en realidad Jesús se está refiriendo al tiempo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y tenemos que mirar los versículos anteriores para entender el contexto. Y ya Jesús se había referido al anticristo
cometiendo la abominación desoladora dentro del templo de Dios en Jerusalén. O sea, estamos mirando el contexto de lo que encontramos ahí. Porque justo antes de estos versículos estaba hablando de la abominación desoladora. Y por ende tiene que ver con la profecía de la última semana de años que encontramos en el libro de Daniel. Que no vamos a ir allá, pero lo hemos estado mirando en los últimos domingos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ahora, el más falso de todos los que proclaman ser Cristo o el Mesías de Israel será el anticristo o la bestia. Y Jesús habló de este personaje, para que lo sepan. Pueden buscar conmigo, manténganse algo ahí en Marcos 13, en Juan, ahora el Evangelio de Juan, solamente a 2 libros de Marcos. Juan, capítulo 5, versículos 39 al 43. Y vamos a pasar un poco de tiempo aquí. Juan, capítulo 5, 39 al 43. Versículo 39, qué interesante, porque la primera palabra que sale es ¿qué? Escudriñar. Bueno, eso no es lo que hemos estado haciendo, hemos estado buscando. Escudriñar las escrituras, indagar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Lamentablemente los que estaban escuchando la palabra de Jesús en este preciso momento en Juan 5 eran los fariseos y los escribas y otros feos que estaban ahí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, claro, sabemos que no se trata de los discípulos del Señor, sino los que estaban totalmente en su contra. Y no solo ocurrió en aquellos días, pero el hombre sigue así. ¿Verdad? O estamos en la Romareda y nadie me lo ha dicho. ¿Ah? Por si acaso. No hay partido. Sí, no, exacto. Entonces podemos tener el culto allá. Está en construcción. No está en... Sí. Gracias. Ahora entendemos. Ok. Para el Shaddai, ¿verdad? Gloria a Dios. Están preparándolo para el Shaddai. Muy bien. Ok. Entonces, versículo 41. Dice, gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Por supuesto, él conocía sus corazones. Él sabía que estas personas no querían verlo ni en pintura. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué interesante. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir, lamentablemente. Los humanos, como no vemos al Hijo, y mucho menos vemos al Padre, y mucho menos vemos al Espíritu Santo, solo seguimos a aquellos que vemos con nuestros ojos físicos, ¿cierto? Tendemos a preferir seguir un personaje que nos entretiene, ¿cierto? Que proyecta elegancia. Ya sabemos que no se trata del pastor. Que proyecta éxito y que proyecta esperanza, ¿cierto? Si no, sería mal político, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle.
nosotros los seres humanos, así como, como Dios le había dicho a Samuel, cuando él estaba ahí para ungir al futuro rey David, que fue lo que, claro, él tenía los otros hermanos de David que eran más guapos, más altos y más, y el Señor decía, no, porque yo miro el corazón, yo no miro lo de afuera, nosotros tendemos a mirar lo de afuera, ¿verdad? Entonces, otra razón que vemos a muchos siguiendo a un personaje como el anticristo es lo que yo llamo la sociedad de mutua admiración. ¿Saben lo que es la sociedad de mutua admiración? ¿No? Por ejemplo, los Grammys. Los Grammys es una sociedad de mutua admiración, ¿verdad? ¡Ay, me gusta cómo tú cantas! ¡Ay! La canción es una porquería, pero ¡oh! Y todo el mundo admirándose mutuamente. Todo el mundo teniendo envidia de todo el mundo, pero ahí, ¡ay, sí! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay! Bueno, por lo menos Will Smith en los Oscars, en realidad, mostró en realidad lo que es Hollywood. Cuando fue y guácata le dio, por fin, unos Oscars de verdad. No, perdón. No, eso no es la forma como actuar definitivamente. Pero lo interesante es que sabemos que toda esa gente tienen unos orgullos y unas envidias brutales y qué sé yo. Pero esos son sociedades de mutua admiración. ¿Estamos entendiendo? O a lo mejor hay otra mejor forma de decirlo. Apariencia. Apariencia, ¿verdad? Oh, sí, oh, qué bueno, oh, sí, y todo el mundo ahí dándose. Qué interesante. ¿Cuántos de las películas cristianas han recibido Óscares? Ni uno, ¿verdad? Si son católicas, sí, porque La Pasión sí recibió, y otras cosas, pero cristianas de verdad. No estoy diciendo que hay muchas de esas tampoco, ¿okay? Pero lo interesante es eso, pero la mutua admiración, ¿a qué me refiero? Si tú perteneces a X o Y sociedad, los miembros de esa sociedad o grupo se entregan reconocimientos los unos a los otros para que se sientan importantes. ¿Verdad? Y vamos a ver eso en Juan 5:44. Leemos aquí Jesús haciendo la importante pregunta. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Todo el mundo se llamaba maestro. Oh, sí, rabí, oh, rabán, oh, raboni, oh, y todo el mundo, haciéndose. Y hoy día también, o el apóstol tal, o el superapóstol tal, o el mega apóstol tal. El maestro. Entonces, por favor, ¿quién es el maestro de todos los maestros? Jesús. No hay otro, no hay otra. Y ese es el detalle. Jesús, conociendo sus corazones, sabía qué era lo que tenían esta gente. Y esto pasa más de lo que queremos admitir. Buscamos el favor, estoy hablando de todos nosotros, buscamos el favor y el reconocimiento del hombre y no de Jehová Dios. ¿Cierto o falso? Yeshua el Maestro y el tan esperado Mesías se enfrenta a los líderes religiosos de aquellos días durante el segundo templo y vuelvo y repito, Juan 5, 44 al 47, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No tiene que hacerlo.
hay quien nos acusa. Y mira quién, Moisés. Al que si ellos hubiesen conocido dónde estaba enterrado Moisés, bueno, le estaría llevando flores y, bueno, piedras, y un montón de otras cosas en honor a Moisés, ¿verdad? Y mira, dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Claro, se trata de que cuando Moisés está hablando acerca de aquel profeta que vendrá, se estaba refiriendo a Jesús. ¿Okay? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si nosotros no creemos lo que está en el Antiguo Testamento, ¿por qué muchos decantan ser, yo soy cristiano neotestamentario, pero ya el Antiguo Testamento pasó? Pero ojo, ¿cuál es el fundamento? Tiene que venir del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús, conociendo a sus corazones podridos y pecaminosos, les hizo pasar unos momentos incómodos. ¿Cuántos les gusta incomodarse? Pastor, ya estoy incómodo. Dame otra silla, más cómoda, ¿verdad? Ok. Pero así haremos hoy. Voy a incomodar a algunos. Lamentablemente, la Iglesia mundial en general está volviendo a estar bajo la esclavitud del Vaticano. Las cosas que eran obvias durante la Reforma Protestante, tratando de separar la Iglesia de la falsedad de Roma, ha ido acercándose a pasos agigantados. Imagínense, para celebrar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, qué interesante, ¿quién fue a celebrarlo con los luteranos? El Papa, Bergoglio. El ecumenismo es donde se vuelven a unir todas las religiones y todo ese asunto. Se ha desbordado dándole más poder cada día al Papa romano. Porque no es mi Papa. Mi Padre es Jehová. Y comparado a los miembros y los simpatizantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana alrededor del mundo, nosotros, aquí en la Iglesia Bíblica El Shaddai, somos una congregación de pocos miembros, pero servimos a Jehová Dios Todopoderoso. Entonces, si servimos a Jehová Dios Todopoderoso, ¿qué debemos hacer? Escudriñar su palabra, pero seguir predicando la verdad de las Escrituras, aunque sean incómodas para el mundo. No solamente para el mundo, son incómodas aún para familiares y amigos y conocidos. Sigamos adelante. Al mismo tiempo, tengo que resaltar algo que fue traído ante mi persona y otras personas dentro de nuestra congregación que debo dejar bien claro. Y no es por falta de decirlo en otras oportunidades, hermanos, ¿ok? Que no lo digo porque es más fresco, no, es porque se ha dicho desde este púlpito en más ocasiones. Es mi deber sacar las dudas que pueden surgir a las personas involucradas y a las personas ajenas a dichas conversaciones. Tanto los colegios e institutos concertados o privados o laicos, tanto de los católicos romanos como también de los adventistas del séptimo día, no son ni serán considerados por mi persona
como colegios e institutos cristianos. No son. Y lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cierto o falso? Ni los católicos romanos, ni tampoco los adventistas del séptimo día siguen a la Biblia. El apóstol Pablo escribió acerca de agrupaciones similares a estas en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y ojo, estamos viviendo en el tiempo que los católicos llaman la Cuaresma. Y ojo, lamentablemente tengo que decir que aún en congregaciones que Mercedes y yo conocemos y apreciamos, lamentablemente le están dando pleitesía a Roma en ese sentido, pensando de que la iglesia evangélica debe celebrar la Cuaresma. Por favor. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Y es interesante porque, claro, yo indagué, busqué, escudriñé. Claro, en ese momento no escudriñé las escrituras, pero escudriñé el internet, uno de los lugares favoritos anteriormente de Miguel. Pero siendo periodista y todo lo demás, quise saber un poco más. Pero en los colegios adventistas, ellos dicen explícitamente, no en un solo sitio, en varios sitios, de que ellos preparan sus clases, tanto de matemática como de cualquier otro tipo, con puro pensamiento adventista. O sea que ahí va implícitamente de que ellos creen que el Señor regresó o hizo algo impresionante en el año 1844, que también creen en todo lo que dijo Elena G. de White y otras tonterías. Y lo interesante es que ellos ponen en sus 28 pasos de fe, sí incluyen Colosenses 2, pero paran todo hasta el versículo 15. Ya el versículo 16 y 17 no les gustan tanto. Y vamos a ver por qué. Versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lamentablemente ellos creen, igual que los católicos, que son salvos por obras. Y es lamentable. Es lamentable. Vemos que tienen serios problemas con comer ciertas cosas y privan otras cosas, pero ambos no ven a la obra de Jesús en la cruz como suficiente. Necesitas a Jesús, pero también necesitas cumplir con ciertas obras para obtener la salvación. Pero ellos no son los únicos que creen eso. También los mormones, los testigos de Jehová, ¿cuántos más? Los solo Jesús. ¿Con quién más me puedo meter? Entonces, hermanos, tenemos que estar seguros en qué y en quién hemos creído. Entonces, así como lo describe Pablo en Colosenses 2:23, vamos a bajar unos versículos, al 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, ¿verdad? En humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, no es que no hay beneficios en querer seguir las reglas dietéticas del Antiguo Testamento, está bien, pero no te salvas por eso. Porque si no, Jesús no le hubiese bajado aquella famosa sábana a Pedro. Y Daniel sí quería estar ahí para esa sábana. Cuando el Señor dijo, mata y come. Y ahí Daniel estaba ahí afilando ahí el machete. ¡Guaja!
poquito de cerdito aquí, ¿verdad? Entonces, pero dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra ¿qué? Los apetitos de la carne. Las obras y cualquier otro sacrificio que tú quieras hacer o dejar de hacer o lo que sea, no es suficiente para guardarte de las obras de la carne. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra de toda culpa. No hay otra cosa. Son puras cosas exteriores, pero el corazón sigue tan podrido. A menos que te arrepientes de tus pecados ante el único quien te puede salvar. Y leemos en Hebreos 9, 24 al 28. Hebreos 9, 20, solamente para que lo tengamos bien claro. Hebreos 9, 24 al 28. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Claro, sabemos porque él era de la tribu de Judá. Solamente los levitas podían entrar, ¿verdad? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Dónde está el verdadero? En el cielo, ¿verdad? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como creen y tienen la arrogancia en decirlo los supuestos sacerdotes que andan mandando supuestamente a Jesús que entre en la hostia y todo ese asunto. Es una arrogancia brutal. Pero dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No dice, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. No, ya lo hizo. Una sola vez y para siempre. ¿Ok? Y versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué interesante, Él vuelve otra vez. Vuelve otra vez para reinar y para salvar al pueblo de Israel. Que en ese momento todo el pueblo lo alabará como Rey y Señor. Y amigo, todavía estás a tiempo para reconocer al único y suficiente Salvador. Yeshua el Mesías o Jesús el Cristo. No tenemos ningún problema. O salvación el ungido. Hermano, estás a tiempo de arreglar tu relación con tu Salvador. No esperes más. Y voy a terminar con un pasaje en Jeremías. Porque si no ha quedado claro lo que hemos hablado hoy, yo creo que estas palabras son lo que puedan dar ya más claridad. Jeremías 17, 5 al 10. Dice, así ha dicho Jehová. Jeremías 17, 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea que confía en su fuerza y en otras personas,
y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Estamos en Jeremías 17, versículo 7, lo voy a volver a leer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. O sea, los árboles que están cerca del Ebro, claro, no el Ebro, no es la parte del Ebro contaminado, pero usualmente sus hojas no caen, ¿o sí? Rara vez. Entonces, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Ay, siga lo que dicta el corazón, como tú te sientas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aquí lo responde el Señor: yo Jehová. Yo conozco el corazón de ustedes. Yo Jehová, ¿que hace qué? Ay, está ahí juzgando, ¿verdad? Ay, no juzgues. No, ahí está, escudriñando, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuáles son los frutos de tus obras? ¿Son algo que perdurarán? ¿O son como hojarasca? Si están en Cristo y son obras y frutos de arrepentimiento, perdurarán. Pero si son de otra forma, son hojarasca y no tienen ningún valor. Quiero dejarlos incómodos, porque yo creo que cuando nos acomodamos, ahí es donde, dejamos pasar las cosas. Tenemos que incomodarnos, hermanos. Cuando vivimos en un mundo que quiere acomodarse, y claro, te dicen, no, pero es cultura nada más. Es cultura. Cultura que te lleva directo al infierno. No. Yo prefiero ser aquella persona que, a pesar de que no has dormido en 2 o 3 días y por fin alcanzas el sueño, pero tu casa se está quemando, yo quiero arruinarte la noche para que no te mueras. Despierta. Despierta y arrepiéntete y busca del Señor, porque aquí lo tenemos, hermanos. Todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y necesitamos eso cada día. Necesitamos eso. No podemos confiar en otro hombre. Tenemos que confiar en el Señor siempre. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú perdonándonos. Cada vez que hemos depositado nuestra confianza en lo que dice un ser querido o en lo que dice un pastor o alguien de autoridad o lo que sea, Señor, tú eres la autoridad y tu palabra es la autoridad que debemos fundar nuestras vidas. Perdóname a mí, Señor, cuando he querido tomar mi propio rumbo. No.
Yo quiero seguirte a ti. Tú eres el camino. Y sí, el camino es estrecho, es angosto, no es popular, no es que el camino que todo el mundo quiere seguir, no. Muchos quieren seguir el otro camino, que parece o aparenta ser, bueno, pero no lo es. Te necesitamos a ti y solo a ti. Gracias, Señor. Que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones y mentes durante, no solamente hoy, pero durante el resto de esta semana. Que veamos si las cosas que he dicho son ciertas o no. Pero tenemos que hacerlo por medio de tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Si no nos vemos la semana que viene, será que, vino el rapto y nos fuimos todos con Él. Dios le bendiga.